Nuestro reconocimiento siempre al maestro León Portilla. Y ante la pregunta concreta si existe la dictadura perfecta, la respuesta es sí. Este jueves llega a su cartelera y esta noche nos acompaña en el estudio su director Luis Estrada con Julio López y mi querida Alejandra. Adelante. Muy buenas noches, Luis, bienvenido. Gracias. Gracias, Rafa. Y pues sí, de este lado tenemos el gusto de estar ya compartiendo el nervio, la emoción y todo lo que puedas tener de estrés, Luis Estrada, porque bueno, ya en menos de 48 horas estará estrenándose La Dictadura Perfecta. Después del infierno y después de esta, pues ya iba a decir trilogía, pero luego dije, no, hay otra detrás, tetralogía. Bueno, tú has venido haciendo como una continuidad en estos temas, en esta especie de espejo cuyo reflejo nos da pues mucho temor de pronto. No, es amargo ver la realidad de un México del cual tú has querido dejar plasmado a través del cine, que es lo que haces, pues esa parte histórica que estamos viviendo como país. Luis, bienvenido. Gracias por la invitación. Mira, lo de la tetralogía, lo de la trilogía o lo del quinteto, yo no sé en qué vaya a acabar, ha sido algo que se fue dando de manera accidental. La ley de Herodes en su momento sí obedeció a razones muy concretas de el por qué decidí, cuando había hecho películas que no tenían nada que ver con esta temática, como Bandidos, Ámbar, Camino Largo a Tijuana, un poco para dejar un testimonio de un momento que yo de manera muy ingenua pensaba que el país había tocado fondo. Después de la crisis de fin de sexenio del Salinato y el inicio aterrador del Cedillato, error de diciembre, efecto tequila, magnicidios, levantamiento en Chiapas, pero sobre todo, lo que a veces no se hace crónica histórica de ello, historias personales horribles y dolorosas, que a mí también me tocaron muy de frente, a pesar de que tengo la suerte de pertenecer, creo, a una de las generaciones más sobresalientes y brillantes de la historia del cine mexicano, entre quienes están Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Carlos Carrera, Nacho Ortiz. Y como que cada uno traía sus propias preocupaciones, sus propias obsesiones sobre qué quería hablar con sus películas. Y de pronto descubrí que no había nadie que estuviera hablando o dejando un testimonio en cine de ficción sobre estos temas. Y fue un poco lo que me llevó también el hartazgo, el de pronto decir, bueno, este país pareciera que está condenado después de más de 7 décadas de priato y todo lo que llevó implícita esa carga de corrupción, impunidad, autoritarismo. Decidí hacer La Ley de Herodes. Y a partir de esa película que sí fue deliberada, un poco los temas ya me fueron escogiendo a mí, el foxiato y la locura de un hombre que tenía un discurso un poco esquizofrénico acerca del contraste entre cómo veía él el país y cómo lo vivíamos los otros, pues hice Un Mundo Maravilloso. Después la locura en la que nos embarcó el presidente Calderón, declarando una guerra que sabemos cuándo empezó, pero que no tenemos ni idea de cuándo va a acabar, y que las crónicas de horror continúan y pareciera que nos persiguen, pues ese tema me escogí. Y en el caso y entonces pues se armó esa trilogía de la que tanto se habló, involuntaria, pero en el caso de La Dictadura Perfecta sí hubo una decisión deliberada ante lo que yo veía como la inminencia del retorno del dinosaurio, del PRI al poder, y todo lo que ello acarreaba. Entonces, yo hablaba en La Ley de Herodes ya sobre la dictadura perfecta, de una manera anacrónica, porque la frase la dijo Mario Vargas Llosa en un programa de la revista Vuelta que se transmitió por Televisa, en la que decía que México era la peor de las dictaduras, peor que el comunismo y peor que la dictadura de la Unión Soviética. Y bueno, y un poco ante la inminencia del retorno del PRI al poder, decidí hacer una actualización de cómo veo esta dictadura perfecta en el siglo XXI. Julio, te escuchamos. Sí, Luis, durante los años 80 se hicieron películas pues, que hacían crítica social muy dura, ¿no? Con directores como Arturo Ripstein, Jorge Fons, ¿no? Felipe Casals, ¿no? Todas esas películas eran muy combativas. Y durante todo este periodo, últimamente yo he tenido la oportunidad de entrevistarlos, a todos les preguntaba acerca de la censura, ¿no? Y te lo pregunto de esta manera porque ellos me decían que era más peligrosa que la censura era la autocensura. En ese sentido, ¿qué tanto te detienes tú al poner estos temas sobre la mesa? Mira, yo me siento parte de esa tradición. De hecho, tuve oportunidad de colaborar como
como aprendiz y como asistente tanto de Felipe Casals como de Arturo Ripstein. Creo que es un cine más que tiene que ver con el de la década de los 70, aunque curiosamente la película Rojo Amanecer, de la que hoy se conmemoran 25 años, película muy importante justamente sobre la materia de la censura y la autocensura. Yo creo que uno de los legados más nefastos que nos dejó el Priato fue justamente ese temor a hablar de ciertos temas, a criticar a ciertas instituciones, pero sobre todo a ciertos personajes. Yo que te digo que me siento parte de esa tradición, quiero recordarle a las personas que en México no se podía filmar una película si no tenías una censura previa. Tú tenías que someter tu guión a la Secretaría de Gobernación, quien es, o sea, el Ministerio del Interior, el encargado de la seguridad del país, el que te aprobaba qué podías decir, qué no podías decir, o cómo lo podías decir, o qué cambios tenías que hacerle a tu película. De hecho, una vez que tú terminabas la película, otra vez la tenías que someter a la Secretaría de Gobernación para que te dijeran si era necesario que le cortaras una escena o un cuadro. Yo, mis películas, como todas, no soy monedita de oro y habrá quienes le gusten más, habrá quienes le gusten menos, pero sí me he planteado, y creo que en ese sentido las películas tienen una importancia cultural, combatir justamente ese fenómeno y esa herencia de un sistema autoritario que es hablar abiertamente, decir lo que pienso y no detenerme frente a nada. Algunas me han traído consecuencias no graves, pero que creo que sí muy vergonzosas, como el caso de la censura de la ley de Herodes, de parte no de un partido, no de unos funcionarios, sino de un sistema al que le molestaba de sobremanera la existencia de la película y que hicieron hasta lo imposible porque no se viera. Entonces, bueno, esa experiencia la tengo. Y en el caso de cada una de estas películas, cada una de ellas creo que ha roto un mito, creo que cada una de ellas ha roto un tabú acerca de estos temas que estaban vetados y vedados para el cine. Y bueno, buenas o malas, creo que por lo menos han aportado algo, justamente ampliar el margen de la libertad de expresión, que es un derecho, no es una graciosa concesión del poder, es un derecho que tiene la Constitución y que creo que a veces se nos olvida que podemos decir lo que creemos y de quién creemos. Y también en la fórmula del éxito, perdón Alejandra, yo Adelante. creo que también está vinculado el reparto, el elenco de esta película. Yo creo que también ha sido una fórmula ya bien comprobada y que también nos puede hablar de esta trayectoria que has tenido en las otras películas, Luis. Gracias. Mira, el reparto es probablemente una de las cosas junto con el equipo atrás de cámaras de los que me siento más orgulloso de esta película. Es una película muy ambiciosa, no solo en su contenido, sino también en su forma. Y a diferencia de las otras tres, de La Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso y El Infierno, que tenían muy definido a un protagonista, que en las tres coincidentemente era Damián Alcázar, esta es una película más coral, una película que requería de un reparto más numeroso, con actores todos, con personajes todos muy relevantes en la historia. Y desde hace tiempo yo, cuando me siento a escribir un guión junto con mi co-guionista Jaime Sampietro, tenemos a los que son nuestros amigos, nuestros cómplices. Quien haya visto las películas verá que hay una coincidencia, además de Damián Alcázar, que es la más visible, pues está Joaquín Cosío, está María Rojo, Salvador Sánchez, Dagoberto Gama, Jorge Zárate, que ahora sí que forman parte de mi familia. Pero en este caso había una serie de personajes para los que no tenía yo claro un actor y decidí convocar a un casting muy numeroso al que acudieron muy generosamente actores de otros medios, de la televisión comercial, del teatro, y tuve la suerte de poder, creo, escoger al que era el ideal para cada uno de estos personajes. Llama mucho la atención y lo he comentado mucho, la coincidencia perfecta de que hoy actores que están en las telenovelas de mayor rating, tanto en Televisa como en TV Azteca, pues sean parte de la película, entre ellos Silvia Navarro, que tiene la telenovela de más éxito en el Canal 2, Alfonso Herrera, que fue un personaje muy importante, Osvaldo Benavides, Flavio Medina, Saúl Lizazo, Arad de la Torre, y yo espero que eso también convoque a otro público. Yo daba por descontado que aquellos a los que les gustaron estas otras tres películas o que son admiradores de Damián Alcázar, de Joaquín, de María, iban a acercarse a la película con curiosidad, pero creo que hay una enorme expectativa por ver esta combinación y yo les adelanto que no van a salir defraudados.
Rompiste con muchos prejuicios que todos teníamos en ese sentido, no solamente el elenco, ¿no? Y otra cosa, ahora, ¿cómo se conjuntan los recursos cuando se sabe de tu trabajo previo y que son visiones tan críticas con un sistema, con una forma de gobierno y con una sociedad que está desmembrada? Con mucho trabajo, con mucho trabajo. Otra vez reitero que es una película muy ambiciosa, es una película muy cara para los estándares del cine mexicano y para ello tuve que acudir y recurrir a diferentes fuentes. Para mi sorpresa, Televisa me otorgó el estímulo fiscal del artículo 226, que para resumir muy brevemente, es un estímulo que da la Secretaría de Hacienda a las empresas, que en lugar de pagar un porcentaje pequeño de su impuesto sobre la renta, lo pueden destinar a la inversión en una película, y entonces el Grupo Televisa me dio esa aportación. Además, diferentes instituciones del Estado mexicano, que no del gobierno mexicano, del Estado mexicano, como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Mexicano de Cinematografía, los estudios Churubusco, donde son ustedes inquilinos y somos vecinos, el FONCA, que me dio la beca del Sistema Nacional de Creadores Artísticos por este proyecto, más apoyos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del gobierno del estado de Durango, donde filmamos la mitad de la película. Entonces fue complicado. Adicionalmente a eso, luego Televisa nos asociamos porque ellos iban a ser los distribuidores de la película. Desafortunadamente, cuando la vieron ya no quisieron acompañarla. Y bueno, y ahora se estrena el 16 de octubre. La distribuye Alphaville Cinema, que es una distribuidora pequeña especializada en cine de arte. Películas rarísimas, húngaras y rumanas, pero muy interesantes, con muy buen gusto, de Alfonso López. Y mi compañía, nos asociamos para hacer una apuesta arriesgadísima. La película se estrena en más de 1,500 pantallas y esa noticia la tenemos hoy. Había estado yo hablando de 1,200 pantallas, pero hoy nos confirmaron que debido a la expectativa que ha generado la película, pues se amplió el número de pantallas. Y este 16 de octubre estará en todos los conjuntos cinematográficos del país. Tenemos una cita, Julio. Sí, tenemos una cita. Luis, nada más para concluir rápidamente, bueno, ya has creado un estilo propio con temas muy específicos, ¿no? ¿Vas a seguir continuando esta dieta? Porque además de mover conciencias y generar pues, cierto picazón en algunos sectores de la población, también generas dinero, ¿no? Con la película. ¿Vas a seguir haciendo este tipo de películas? Mira, como te decía, ahora sí que los temas me han ido escogiendo a mí. A mí me queda todavía una larga vida acompañando a la dictadura perfecta. La película no existe, la película va a empezar apenas a existir el 16 de octubre. La quiero acompañar, quiero que se estrene en la mayor cantidad de países posibles. Y luego, ojalá tuviera una bola de cristal y saber qué va a ser mi futuro, pero la verdad, ni idea de cuándo, ni cómo, ni sobre qué. Hablaré en otra película si es que vuelvo a filmar. Pero de que hay muchos que quisieran que no, ¿eh? Sí, por supuesto. Que hay muchos que quisieran que no. No sabemos por qué, ¿verdad? Te vamos a seguir el paso, Luis. Es un gusto verte, de veras todo el éxito. Julio, muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros vamos a hacer un corte y de regreso, pues nos vamos a donde más que a Guanajuato con el Festival Internacional Cervantino en su 42ª edición. Así que no se vayan.